Bienvenidos a la sesión número 18 del curso de Documentación de Comercio Exterior. El día de hoy vamos a hablar sobre la inspección previa al viaje y el reporte de intercambio de equipos. ¿Qué entendemos por inspección previa al viaje? Es un documento en el cual se consigna información del estado en el cual se encuentra un contenedor previo a iniciar la travesía de realizar en este caso el embarque y se realizan algunas pruebas, algunas evaluaciones para evaluar la capacidad en la cual se encuentra físicamente ese contenedor, teniendo ya de manera clara, con antelación, qué podría ocurrir con la mercancía que se encuentra dentro del mismo. Esta inspección previa al viaje es un control que se debe efectuar de manera rutinaria, ¿ok? Nuevamente, toda esa información se consigna en un documento, que es el Pre-Trip Inspection, ¿ok? Ese documento remite información completa sobre el estado en el cual se encuentra un contenedor previo a su partida. ¿Para qué? Para que con antelación se pueda identificar las condiciones en las cuales salió ese contenedor junto con la mercancía y se pueda después justificar de una forma u otra el motivo por el cual una mercancía llegó dañada o una mercancía llegó en una situación pues ya no de uso o consumo ni comercialización. Esto debido a qué? A que desde un inicio, en el pre-trip inspection, se había registrado algunos detalles en los cuales, en la inspección llevada a cabo sobre el contenedor, existían daños, existían golpes, había parte de óxido en el contenedor, entre otro tipo de datos. Principalmente se lleva a cabo este proceso de registro, este documento a detalle cuando se trata de un contenedor no solo estándar, sino cuando se habla de un contenedor que tiene alguna característica en particular. Por ejemplo, los contenedores refrigerados, los que tienen de manera integrada un sistema electrónico de registro que permite mantener de manera constante una temperatura. Sobre todo este tipo de contenedores, los freezing integrados, con equipo integrado de generación de frío, son los más sensibles. Son los que deben pasar de manera mucho más minuciosa esa inspección previa al viaje. Se debe realizar una revisión completa no solamente del contenedor, en la parte interna y externa, sino sobre todo del equipo electrónico que va integrado al contenedor. Se debe hacer una revisión del sistema con el cual se registra la medición de temperatura, los ductos de ventilación y los desagües o drenajes, en este caso de agua, de líquido. Este documento de inspección previa al viaje debe ser solicitado por el exportador. ¿Ok? Cuando, frente a algún daño o algún perjuicio que se haya ocasionado en la mercancía que viajaba dentro de un contenedor. Esta información le sirve al importador o al exportador ¿para qué? Para tener constancia e inclusive hasta un medio probatorio de qué es lo que sucedió con su mercancía. Al exportador le sirve esta información porque cuando el exportador alquila el uso de un contenedor, debe tener las condiciones exactas a detalle de cómo está llegando ese contenedor. Debe solicitar la inspección previa al viaje, de manera física cómo se encuentra ese contenedor. Y si fuera un contenedor que tiene características diferenciadas, como uno refrigerado integral, evaluar realmente que funcione bien. Toda esa información debe ir consignada en la inspección previa al viaje. De esa forma, sin ningún problema, puede consignar su mercancía y realizar el despacho o la exportación. Y para el importador esa información es relevante. ¿Por qué? Porque cuando recibe la mercancía, si ve que la mercancía ha llegado dañada, al igual que el contenedor, con la inspección previa al viaje puede saber cuál es la condición real en la cual salió esa mercancía, salió dentro de ese contenedor. Si tenía o no tenía una aprobación, un visto bueno, la calidad en la cual salía la estructura de ese contenedor registrada en la inspección previa al viaje, si estaba o no en condiciones adecuadas. Si fue un error por parte del exportador no haber revisado la inspección previa al viaje, no conocer la condición en la cual se encontraba la mercancía y en este caso
que se encontraba expuesta al contenedor. Este modelo de contenedor que vemos acá es un contenedor reefer. Y es un contenedor que posee el equipo integrado electrónico que mantiene la temperatura constante de la cadena de frío. Por ejemplo, este es uno de los contenedores más sensibles, los cuales debe pasar sí o sí de manera obligatoria la inspección previa al viaje. Desde que lo solicita el exportador para consignar ahí la mercancía, hasta que finalmente el importador retira la mercancía, la somete a levante, apertura el contenedor y encuentra la mercancía. Si esta llega sin ningún tipo de daño, quiere decir que el contenedor cumplió con su cometido. Sin embargo, si al abrir el contenedor, o ya en tu local, si te tocó canal verde, o en el almacén temporal, si tenías un canal rojo en el aforo, y la mercancía llegó en mal estado, ¿qué quiere decir? Algo sucedió. El contenedor de repente no funcionó como debía. ¿Cómo certifico esto? Le tengo que pedir al exportador o a mi proveedor la inspección previa al viaje, donde se reporta las condiciones en las cuales había entregado ese contenedor para cumplir con el envío de esta mercancía. Puntos que se suelen evaluar en este tipo de contenedores, en primer lugar, el conducto de distribución de aire, la ventilación. Número dos, el sello de las puertas, si funciona de manera correcta o es defectuoso, permite ingreso o salida de aire que obviamente va a generar daño o perjuicio a la temperatura fría que maneja este contenedor. Punto número 3, aquí, ¿qué se va a evaluar? La puerta lateral, ¿cierra o no cierra de forma hermética? Es decir, cierra de manera completa, restringe el ingreso de aire. 4, si existen algún tipo de daños, golpes en las paredes, en las puertas. 5, si las paredes están intactas. 6, si está instalada la mampara en la parte delantera. 7, aquí en la base, los desagües del piso carecen de obstrucciones y están limpios. Finalmente, 8, si el piso se encuentra limpio o no. ¿Por qué? Si no, se podría generar una contaminación cruzada. Este tipo de información es la que se registra en la inspección previa al viaje. Y como podrás notar, esa información es de bastante importancia al momento de identificar las condiciones en las cuales llegó una mercancía. Otro punto que también es resaltante mencionar aquí es el reporte de intercambio de equipo. ¿Qué quiere decir intercambio de equipo? Es el ingreso de un contenedor desde el buque al muelle, como el registro de la salida de un contenedor del muelle hacia el buque. Se verifica el estado físico en que está llegando esa mercancía, perdón, el contenedor, y se le brinda todo ese reporte al agente marítimo o al consignatario de la importación, e inclusive también al exportador. Esta información que permite registrar la forma en la que ingresó y en la que salió ese contenedor. ¿Ok? Registrar la forma en la que ingresó y en la que salió. ¿Quién reporta esa información? El terminal portuario. Brinda información complementaria a la inspección previa al viaje. ¿Con qué? Con el documento de reporte de intercambio de equipo. ¿Qué hace en este caso el terminal portuario? Registra las condiciones en las cuales ingresó y la forma en la cual salió ese contenedor. ¿Para qué me sirve esa información? Para poder identificar realmente dónde es que se dio el daño, la lesión del contenedor, o si desde un inicio se encontraba así, y encontrar a un responsable. Existe un manual sobre el control de contenedores en el Predican, donde aparece información completa y al detalle sobre cómo debe llevarse a cabo la inspección previa al viaje, es decir, el registro completo, punto por punto, de cada tipo de contenedor. Y también existen formatos sobre cómo realizar un reporte de intercambio de equipo. Esto en el terminal portuario, en el terminal aéreo o en el terminal terrestre. Esto ha sido todo por la sesión de hoy.
Sesión número 18.